Qué simple que es la verdad. Muchos de los avances de la humanidad giraron en torno a darse cuenta verdades que eran muy simples pero en el momento que se iban estudiando no se sabían. Eran profundas verdades, pero muy simples. Por ejemplo, las leyes de la aerodinámica que permiten que máquinas tan pesadas pueden volar. Siempre estuvieron delante de cualquiera que observara un pájaro. Podía ver que el perfil del ala hacía que el pájaro pudiera volar. Era tan simple, pero no lo entendían hasta que lo estudiaron y lo pudieron aplicar. Siempre estuvieron al frente de los ojos de todo el mundo cuando cualquiera miraba a las aves, pero por muchos años el hombre no advirtió la simpleza del concepto. Así ocurre también con grandes y profundas verdades espirituales. Es verdad que hay secciones de la Biblia que son más bien de difícil entendimiento cuando uno no tiene acceso a idiomas antiguos o al conocimiento de las costumbres orientales, por ejemplo. Pero con oración, con dedicación y estando en la familia de Dios y con algunas herramientas de estudio, la verdad que es tan aparente pronto sale a la superficie. El deseo ferviente de Dios para la humanidad es ser conocido y alabado por su tremendo, su inconmensurable amor por todos los seres humanos. También Dios quiere que una vez que lo conocieron y recibieron salvación, permanezcamos aprendiendo de Él y de sus muchas bendiciones para nosotros. Ya estuvimos, pero vale la pena recordar lo que dice 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 4 dice, el cual quiere, refiriéndose a Dios, que todos los hombres, lo cual incluye a usted, sean salvos, y si usted ya es salvo, Dios quiere la segunda cosa para usted también, que venga al conocimiento de la verdad. El conocimiento de Dios no es ni enigmático ni inalcanzable. Por el contrario, es lógico y libremente ofrecido a todas las personas. Por esto, el estudiante bíblico debe ser muy cuidadoso con conceptos que sean externos a la Biblia y confusos. Dios es tan simple que cuando uno ve algo complicado o enigmático referido a Dios, debiera dudar de la fuente de donde procede, debiera sonar la alarma en nuestras mentes. Así de simple es Dios. Él es la fuente de sabiduría y orden. Aún lo más grandioso del hombre es un ínfimo reflejo de la mente infinita de Dios. Su palabra es simple para el simple. Proverbios capítulo 1. La palabra es para todos, no es para unos pocos iluminados, para que ellos después expliquen algunos enigmas y misterios al resto de nosotros que no entendemos nada. No es así. La palabra es simple para el simple. Proverbios 1, versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples, dice la palabra de Dios, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vea, cuando usted lee este temor acá referido a Dios, Dios no quiere que le teman, no quiere que nadie le tenga miedo. Además, Él no es temible. ¿Cómo uno va a poder tener miedo de Dios? Caramba, Dios no es temible. Esto quiere decir respeto profundo. Entonces leemos nuevamente con más entendimiento. El principio de la sabiduría es el respeto profundo de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas, pero nosotros no somos insensatos. Juan capítulo 8. Si una persona es sabia, va a aumentar su saber, pero aunque no sea sabia, va a tener sagacidad y va a conocer de la palabra de Dios. Los dichos de Dios son todos profundos, pero a nivel de los hombres que Él tanto ama y a quienes tanto se esfuerza
por alcanzar. Su palabra no está reservada para los sabios o para los expertos, sino que su verdad fluye hacia cualquier persona que humildemente quiera seguir las directivas de Él. Sus palabras fueron pensadas por su amor para que el hombre aplique y se satisfaga. Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían hecho una cosa muy importante, que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ven? Para ser discípulo del Señor Jesucristo, uno tiene que permanecer en las palabras del Señor Jesucristo, que eran las palabras de Dios, que son las palabras de Dios. 32, acá viene el beneficio de permanecer en las palabras del Señor Jesucristo y ser discípulos. Conoceréis la verdad, y esa verdad de la palabra, no cualquier verdad, esa verdad de la palabra os hará libres. Miren lo que dice el 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la forma de libertad del Hijo, bueno, caramba, el Señor Jesucristo ofreció su vida para que nosotros tengamos la libertad de acceso a nuestro Padre Celestial y vida por siempre. Isaías 28, en el Antiguo Testamento. Para permanecer en las palabras del Señor Jesucristo, requiere prestar atención a lo que dijo Él en los Evangelios y en rigor a toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una. Isaías 28 dije, ¿no? Sí, en el versículo 23 dice, estad atentos, esto se requiere de nosotros. ¿Qué más? Y oíd mi voz, esto también se requiere de nosotros. Atended y oíd mi dicho. Jeremías, siguiente libro, Jeremías, capítulo 2. En el versículo 31, la primera parte dice, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. El versículo sigue, pero miren lo que dice, atended vosotros a la palabra de Jehová. Proverbios, hacia la mitad de la Biblia, capítulo 8. Mire cuánta escritura tenemos acerca de esto, qué simple que es, todo entendible, todo Dios quiere que nosotros entendamos. No hizo cosas difíciles para que haya 4 o 5 que nos expliquen las cosas y el resto no entendemos nada. Proverbios 8, versículo 33. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Nos habla a nosotros. No podemos menospreciar esta palabra de Dios. La tenemos que justipreciar porque es la palabra de nuestro querido Padre Celestial. Por ello, por esta palabra, por ella, algunos grandes hombres sufrieron la pérdida incluso de sus vidas o pérdida de calidad de vida por haberla proclamado en una generación perversa. Primera de Samuel, hacia atrás. Primera de Samuel. En el capítulo 15, en el versículo 22 dice, y Samuel dijo, Samuel, un gran hombre de Dios, el último de los jueces, y Samuel dijo, en el versículo 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es una interrogación retórica, la respuesta es no se complace Jehová, más en eso que en obedecerlo. Ciertamente, por las dudas que no hayamos entendido, la ironía o la interrogación retórica dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios siempre quiso que prestáramos atención a sus palabras. Si una persona altera una parte de su palabra para que coincida con doctrinas que no vienen de la palabra, no tendrá la palabra en esa parte alterada. Fíjese si será importante. Solamente permaneciendo en la palabra de Dios inalterada es que la verdad saldrá a la luz y la libertad será encontrada.
Hechos capítulo 26, por favor. Pero antes de ir a Hechos, les quiero leer lo que se llama la amonestación del lector en la primera Biblia en castellano, hecha por Casiodoro de Reina en 1569. Mire si hace muchos años. Este hombre, en lo que llamó la amonestación al lector, que era una especie de introducción a la primera Biblia en castellano que existió, hubo antes un Nuevo Testamento en castellano, hecho por Francisco de Encinas, maravillosos creyentes los dos, tienen toda nuestra admiración y respeto. Encima lo han hecho ante tremendas persecuciones de gente operada por el diablo, que no quería que la palabra de Dios sea conocida por las personas en el idioma de las personas. Dios siempre procuró llegar al más simple, a todos nosotros, y ser entendido. Entonces, este Casiodoro de Reina, maravilloso varón, dijo lo siguiente en su amonestación al lector, lo leo literal: intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, cristiano lector, que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo, porque por este solo camino es deshecho su engaño, se desvanecen sus tinieblas y se descubre toda su vanidad sobre la que su reino es fundado, de donde luego está cierta su ruina, y los míseros hombres que tienen ligados en muerte con prisiones de ignorancia, enseñados con la divina luz, se les salen de su prisión a vida eterna y a libertad de hijos de Dios. ¡Qué gran palabra ha dicho este hombre! ¡Qué maravilloso! En la amonestación al lector al comienzo de la primera Biblia en castellano. Damas y caballeros, el interés profundo de Dios es ser conocido por las personas y que ellas puedan recibir la libertad que significa ser sus hijos, que conocen y aplican su palabra. Fíjense en Hechos 26, ¿para qué fue escogido Pablo por Jesús cuando estaba yendo a Damasco? Hechos 26, versículo 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para esto lo llamó el Señor Jesucristo a Pablo, para que proclame el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Y haciendo esto iba a abrir los ojos, iba a hacer que la gente se convirtiera de las tinieblas a la luz. También es nuestra responsabilidad, también es nuestro llamado cada vez que nosotros proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La adherencia a conceptos teológicos, aunque tengan mucho tiempo de existir, demuestra únicamente una convicción religiosa. Solamente la palabra de Dios no adulterada comunica la verdad de Dios y hace que quien se adhiera a esa palabra sea verdaderamente libre. Jesucristo vivió la palabra que comunicó, tal que si hacemos lo que Él dijo e hizo, conoceremos por experiencia propia a Jesús, que es lo mismo que decir que conoceremos a quien lo dirigió a Él, su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Este conocimiento que obtenemos por andar como Jesucristo anduvo, nos libera de toda incertidumbre proveniente de teorías extrañas a las Escrituras. Hechos capítulo 4. La palabra de Dios nunca fue pensada por su autor para ser difícil de entender. El mismo Señor Jesucristo tuvo un grupo de colaboradores que eran gente del vulgo, normales, gente como uno. Hechos 4, versículo 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
La evidencia mostraba que era Dios en Cristo en ellos y que creían en ese poder de Dios tal que lo accionaban en beneficio de las personas. Quienes estuvieron codo a codo con Jesús en su tarea de anunciar el reino venidero no eran teólogos, filósofos, ni catedráticos de la Real Academia Española, ni ingenieros de la NASA. Eran gente común. Y sin embargo, aprendieron la palabra que enseñó Jesucristo e hicieron sus trabajos y luego de Pentecostés hicieron mayores aún. Definitivamente eran gente como uno. Ellos y su maestro hicieron disponible a la sociedad de su época la liberación que trae hacer la palabra de Dios. Lo hicieron caminando con el maestro la misma palabra que él caminó. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 27 dice: si lo que lo necio del mundo escogió Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, no te podés parar delante de Dios y decir, mira, yo estoy acá porque me las conozco todas. Yo sé de lo que hablo, Dios. Nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Escogió gente que lo ama a Él. No lo vio, a ver, espera un segundito, voy a tomarte un examen antes de ser mi hijo. El único examen, si quieren llamarlo, es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¡Listo! Pasaste el examen. El mismo David, antes de ser rey, y además David fue un rey que era figura del que iba a venir. Bueno, de hecho vino y va a venir a fundar el reino de Dios sobre la tierra con nosotros. Era simplemente un pastor de ovejas. Así fue visto por su propio hermano, inclusive por el mismo Saúl. Sin embargo, llevó a cabo la voluntad de Dios con el filisteo Goliat, y tiempo más tarde este simple hombre centró a todo Israel en el centro de la palabra de Dios. Llevó a todo el pueblo a que hicieran central a Jehová y a su palabra. Un pastor de ovejas. Las palabras de Jehová son para ser entendidas, son simples, no son enigmáticas o misteriosas. Lucas capítulo 1, Mateo, Marcos, Lucas capítulo 1, versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, dice Lucas, con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. La palabra es de Dios, no es de Lucas. Lucas escribió lo que Dios le dictó que escribiera. Fíjese el propósito de este libro. Qué maravilloso el interés de Dios, que nosotros leamos y entendamos. ¡Qué bárbaro! Es que conozcamos bien la verdad de las cosas que relata el libro. Y para que las conozcamos bien, tenemos que prestar atención. Por lo tanto, conocerlas bien tiene que estar disponible a todo el que se acerque a la palabra de Dios. Lucas escribió por orden después de haber investigado con diligencia, para que quien ama a Dios, el excelentísimo Teófilo, amante de Dios, esto hizo Lucas por revelación de Dios en lenguaje simple. Porque la escritura es simple y es directa, no contiene ni lleva a ninguna confusión. Simplemente muestra abiertamente que Dios es el Creador y el Padre del Señor Jesucristo. El Redentor es nuestro Salvador, es el Cristo o el Mesías de Dios, su unigénito Hijo, concebido en María. Dios y su Hijo son tan diferentes como un padre o una madre lo son con su Hijo. Guardan similitudes, pero son seres independientes. El concepto de la Trinidad define a Dios, su Hijo y el Espíritu Santo como tres personas distintas
pero una única deidad. La confusa matemática de esta doctrina haría que 1 más 1 más 1 sea igual a 1, pero Dios es Dios de paz y no de confusión. Se los quiero mostrar en 1 Corintios capítulo 14, por favor. En el versículo 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El vocablo Trinidad habíamos visto en esta clase 2 diccionarios, pero veremos más. Nunca es usado en la Biblia, y la Biblia tampoco describe a Dios como una persona tripartita o como una entidad de 3 personas. La Trinidad está definida como el dogma central para la mayoría de las iglesias cristianas. Ahora pregunto, ¿puede en tal caso un concepto que no está tomado de la Biblia ser el centro de nuestra fe y práctica cristiana? Obviamente no. La premisa que Dios sea 3 personas es a la vez, 3 personas a la vez es improcedente. Si fuera tan central al cristianismo, ¿cómo es que se le olvidó a Dios mencionar claramente ese concepto en su palabra? ¿Cómo podría pensar uno que semejante tema no fuera tratado por Moisés, David, Abraham, Isaías, Jeremías? ¿Y qué les parece? Ni el mismo Jesucristo trató el tema. ¿Puede algún teólogo mejorar las Escrituras? ¿Hay que mejorarlas a las Escrituras? Usted estaría diciendo que hay que mejorarlo a Dios. Una de las frases utilizadas y que tampoco está en las Escrituras es Dios el Hijo. Con esa frase lo que quieren decir es que Jesús fue, preste atención a lo que voy a decir, no es una frase de la palabra de Dios, Dios el Hijo. Con esa frase lo que quieren decir es que Jesús fue perfectamente humano y perfectamente divino. Pues bien, si eso fuera verdad, entonces nosotros estaríamos perfectamente salvos y perfectamente no salvos. ¿Ve la lógica? El Redentor tuvo que ser un ser humano como lo fue Adán y como lo somos nosotros. Si Jesucristo no hubiese sido humano, entonces no hubiésemos sido redimidos. Un hombre pecó por desobediencia, otro nos salvó por obediencia. Así de crítica e importante es esta cuestión. La expresión Hijo de Dios está usada unas 46 veces en el Nuevo Testamento. De lo que no hay ni una sola mención en la Biblia es de la frase Dios el Hijo. No existe esa frase en la palabra. Y las frases no bíblicas no debieran figurar en el vocabulario de los hijos de Dios. Queremos honrar a Dios con nuestras vidas, presentando sus verdades a las personas. De allí proviene nuestra búsqueda vehemente de la mayor exactitud que nos sea posible. Primera de Juan, capítulo 4, por favor. Solamente confesando lo que Dios declara en las Escrituras, uno está seguro y su fe es auténtica. Por consiguiente, uno debe confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, mas nunca como Dios el Hijo. Primera de Juan, capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 15. Todo aquel que confiese, lo repito, todo aquel que confiese, vamos a ver qué cosa, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Usted necesita que yo le explique este versículo? Ni yo necesito explicación de este versículo. Y mire que hay que darme a mí, Pero acá dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjese qué oportunidad se perdió Dios de revelarle a Juan que pusiera otra cosa. Pero ¿sabe qué le dijo? Escribí ahí. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Perdón. ¿Dios permanece en él? Sí, y él en Dios.
¿Usted lee otra cosa? Usted lee, por ejemplo, todo aquel que confiese que Jesús es Dios, Dios permanece en él y en Dios. ¿Usted lee eso en este versículo? ¿Lee acaso que todo aquel que confiese que Jesús es Dios, el Hijo, Dios permanece en él y él en Dios? No, estoy seguro que usted no lee eso. Pero le digo, si usted agarra un martillo, a los martillazos puede hacerle decir lo que quiera, pero eso es lo que dice su Biblia. Muy en cambio dice que quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La gran magnificencia de Jesucristo, la inconmensurable magnitud de Dios por encima de toda su creación, han sido oscurecidas y denigradas por doctrinas externas a la palabra de Dios. Nosotros, quienes amamos a Dios, deberíamos alinear nuestros pensamientos, acciones y dicciones con la palabra de Dios y rechazar de plano toda doctrina que no provenga de las Escrituras. Todo lo que es objeto de adoración fuera del único Dios verdadero es idolatría. Así como un artesano puede tallar la madera, darle forma y adorarlo, igual se puede hacer con la palabra si uno la talla para darle una forma que el autor no le ha dado. En lugar de nosotros definir a Dios, debemos dejar que Él se nos defina a sí mismo y que también nos defina a su Hijo, el Cristo, en su simple e inequívoca palabra de verdad.